Hola, buenas tardes. Tengan todos y todas. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, no sin antes pedirles que me confirmen que están escuchándome, por favor. Hola. Gracias, Kaylee. Gracias, Jenny. Jenny Melanie. Gracias, Arnoldo. Bien, sabiendo que estamos comunicándonos, déjenme ver si puedo compartir con ustedes. Hoy quiero ver si arreglo la cámara que está. Ahora sí. Bien, voy a compartir con ustedes, como siempre, las indicaciones semanales. Ya estamos muy cerca del final de esta experiencia de aprendizaje. Yo espero que para ustedes haya resultado satisfactoria, que hayan de alguna manera disfrutado el aprendizaje. Créanme, esto que estamos aprendiendo es muy útil en la práctica y les va a servir bastante. Estamos en la semana 18 y en las indicaciones para la semana, aquí están. Dice, vamos a ver si le puedo hacer la letra un poquito más grande. Vamos a ver, todavía puedo hacerlo más grande. Vaya, voy a suplicarle, Luz Elena, ayúdeme a leer, por favor, las indicaciones para la semana. Luz Elena Gómez Sandoval. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Indicaciones para la semana. En la presente semana continuaremos el ya iniciado estudio del proceso monitorio, enfocándonos esta vez en el monitorio por deuda de dinero. Este tipo especial de proceso está regulado en tan solo 8 artículos del Código Procesal Civil y Mercantil, los artículos 489 al 496. Lo primero que debes hacer es leer varias veces estos artículos. Luego lee las explicaciones o comentarios que hace el doctor Óscar Antonio Canales Cisco y que aparecen en las páginas 531 al 536 del Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Si no has leído las páginas 527 a 531, que es la introducción del mismo autor a los procesos monitorios, debes leerlas también. En seguimiento a la sugerencia tantas veces dada de que no basta leer la ley y la doctrina, sino que también debemos familiarizarnos con la jurisprudencia. En la presente semana, en la presentación de la semana, se te comparten varias resoluciones de Cámara, una de sala y una de corte en pleno, relacionadas con el proceso monitorio para que profundices tu estudio en este proceso en particular para obtener el mayor provecho de esa presentación, y debes descargar y tener a la vista el documento titulado Resoluciones sobre proceso monitorio, que es un archivo PDF colocado en los recursos complementarios del módulo correspondiente a esta semana. Cualquier duda o pregunta que tengas, hazla por los canales acostumbrados. Muy bien. Yo tengo una pregunta, Sí, sí, licenciado, respecto al proceso monitorio. No sé si estoy en lo correcto, que la competencia para conocer de los juzgados sería el juzgado de menor cuantía. No sé si estoy en lo correcto. Sí. No me recuerdo qué artículo fue que vi que tenía relación a esto, pero no sé si estoy en lo correcto. Sí. Hay dos, llamémosle, consideraciones al respecto. Primera, el juez del domicilio del demandado. Eso es como un criterio básico para determinar la competencia de los tribunales. El juez del domicilio del demandado. Y dentro de ya la categorización de los jueces,
el juez de menor cuantía. Ahora, tomemos en cuenta que juzgados de menor cuantía no hay en todas las ciudades del país, sino únicamente en algunas. Por ejemplo, San Miguel no tiene juzgado de menor cuantía. No estoy seguro si Santa Ana tendrá. San Salvador sí. San Salvador sí tiene juzgado de menor cuantía. Pero nosotros aquí en San Miguel no tenemos, mucho menos en otros departamentos como La Unión, Morazán, Usulután. Entonces, al no haber un juzgado de menor cuantía, pues tendría que ser el juzgado de primera instancia que conozca en la rama civil. En algunos lugares así se denominan, juzgados de lo civil y mercantil. Pero hay algunos lugares donde todavía tienen lo que se conoce como un juzgado de primera instancia, que son juzgados con competencia mixta. Es decir, ellos conocen tanto procesos en el área civil como también en el área penal e incluso laboral, inquilinato. Es decir, hay como quien dice la manera en que está distribuida la competencia de los tribunales es bastante disímil, de tal suerte que no es igual en algunos lugares con relación a otros. Por ejemplo, ya les he explicado yo que algunas ciudades tienen secretaría receptora y distribuidora de demandas, otras no. Entonces, cuando uno está en una ciudad, o mejor dicho, cuando uno va a presentar una demanda en una ciudad que tiene secretaría receptora, entonces ahí tenemos que hacerla llegar. Pero si la ciudad de que se trate no tiene secretaría receptora y distribuidora de demandas, entonces se hace directamente en el juzgado. Pero contestando su pregunta, bueno, en realidad usted tiene razón. Es el juzgado de menor cuantía el que tiene competencia, pero del domicilio del demandado. Y, por supuesto, siempre y cuando haya en ese lugar juzgado de menor cuantía. Porque si no, pues tenemos que dirigirnos directamente al juzgado de primera instancia que tenga competencia civil y mercantil. Sin embargo, y aunque lo vamos a leer más adelante directamente en el código, me gustaría remarcar que la jurisprudencia de la Corte en pleno a veces como que amplía un poquito estos aspectos relacionados con la competencia en los llamados conflictos de competencia que se suscitan entre distintos tribunales. Créanme que a pesar de la claridad aparente que tienen las leyes secundarias, y hablo de claridad aparente porque de repente vemos que no es tal. Bueno, repito, a pesar de esa aparente claridad, todavía hay muchos tribunales que ¿cuál es la palabra? Ah, ¿Cómo es que la palabra que se utiliza no es excusan, se abstienen, esa creo que es, se abstienen de conocer argumentando que carecen de competencia, a veces por razón del territorio, a veces por razón de la función, es decir, o de la materia incluso. Entonces hay muchas veces nos encontramos con situaciones en las que un juzgado o un juez ha dicho yo no tengo competencia. El competente es otro y se lo envía a ese otro juzgado. Pero cuando este otro recibe el expediente, dice, pues no, yo tampoco tengo. Es decir, el competente es ese que me lo está enviando a mí. Yo no tengo competencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? No se lo devuelve al juzgado que se lo remitió a él, sino que lo manda a la corte en pleno para que la corte en pleno dirima o resuelva ese conflicto de competencia que se ha suscitado entre dos tribunales. Entonces,
Es interesante conocer la jurisprudencia dictada por la Corte en pleno cuando resuelve estos conflictos de competencia. Yo he colocado uno en materia de procesos monitorios en el documento que se menciona en estas indicaciones semanales. Solo uno encontré, pero ahí ustedes van a darse cuenta cómo se dan estos conflictos y cómo la Corte resuelve. Y a lo que quiero llegar es que a pesar de lo claro y terminante que es algunas leyes, algunas normas, algunas disposiciones, la Corte siempre sale con otras cosas. Por ejemplo, en materia de inquilinato, hay una norma que dice que el juez competente lo será el juez del lugar donde se encuentra ubicado el bien. Pero ante un conflicto de competencia que se suscitó, en materia, por cierto, de inquilinato, la Corte dijo que también tiene competencia el juez del domicilio contractual. Es decir, si en el contrato de arrendamiento las partes de común acuerdo señalaron un juez para que sea el competente y que resuelva cualquier conflicto que se suscite en relación con ese contrato, ese es el llamado domicilio contractual. Y para la Corte surte fuero, es decir, también tendría competencia. Entonces, ¿quién quita que si de repente nos encontramos con un documento que sirva de base para un proceso monitorio y en ese documento se hubiera señalado un domicilio contractual? Repito, el domicilio contractual es el que aparece en el contrato, de ahí su nombre, contractual, porque aparece en el contrato. Entonces, si las partes de común acuerdo hubieran señalado un domicilio contractual, ¿quién quita que la Corte diga que también tiene competencia? A pesar de que la ley es bien clarita al decir que la competencia exclusiva es del juez de menor cuantía del domicilio del demandado. Pero como ya les advierto, muchas veces la Corte opina algo diferente a lo que dice literalmente la ley, como en el caso del proceso de inquilinato. Arnoldo, si tiene alguna pregunta, la puede formular ahorita. Sí, leyendo los extractos de las sentencias que usted planteó en la semana, me surgieron dudas de como los casos, bueno, en los casos se piden las cosas y ahí uno como que tiene que resolver en caso que se fue, ¿verdad? Y cuando son las cámaras y las salas, ¿verdad? Y entonces me surge la duda, entonces el proceso de monitoreo, ¿cuál es la finalidad y cuál es la diferencia entre el ejecutivo, el monitoreo y el abreviado? Porque en un caso pedían hasta una declaración y le dijeron de que los documentos servían como mera prueba y no como presupuestos procesales, y yo, bueno, entonces esto cómo funciona, pues ni idea. Entonces, ¿cómo sé que yo como abogado debo hacer por ese cauce procesal? Pues es la pregunta de que miren, no, este va a ir por proceso monitorio, aquí lo vamos a aventar nosotros. Muy bien, muy bien. Excelente pregunta, Arnoldo. De hecho, las mismas resoluciones que nosotros encontramos en la jurisprudencia de los tribunales nos dan la pauta para concluir que la claridad de las leyes, como antes dije, resulta ser aparente nada más, pero que siempre quedan cabos sueltos o cosas que dan motivo a confusión o a desconocimiento de cómo proceder. Hago una pausa para explicarle que afortunadamente, y digo afortunadamente, existe un artículo 14 en el Código Procesal Civil y Mercantil que, si mal no recuerdo, se llama Dirección y Ordenación del Proceso, algo así. Según ese principio procesal, los jueces, como conocedores que son de la ley y del derecho, y en virtud de ese principio de iura novit curia,
jura novit curia, que prácticamente lo que significa es, dadme los hechos y yo os daré el derecho. Un axioma que viene desde hace mucho tiempo. Dadme los hechos, dice el juez, y yo te daré el derecho. Que resulta también contradictorio, porque siendo así, ¿por qué se nos pide a los litigantes que le pongamos un fundamento jurídico a nuestras demandas? ¿Verdad que es contradictorio? Porque ¿para qué le voy a poner fundamento jurídico si el juez conoce el derecho y sabe a ciencia cierta cuál es la ley que resulta aplicable al caso concreto que yo le estoy planteando? Si fuera consecuente con ese principio, no tendríamos por qué escribir argumentos de derecho en nuestras demandas. Bastaría con plantear los hechos. Pero bueno, digamos que ni modo, como que hay una simbiosis allí, una mezcla en cuya virtud, ok, el juez conoce el derecho, pero tú dime también cuál derecho quieres que aplique, algo así. Entonces, el artículo 14, volviendo al tema y pasada la pausa o el paréntesis, el artículo 14 más o menos da a entender que aunque usted como litigante se equivoque al plantear un cauce procesal, una vía procesal que no sea la idónea, aunque usted se equivoque, el juez está obligado, gracias a ese conocimiento que tiene de la ley, del derecho y del cauce procesal adecuado, a ordenar el proceso y a tramitarlo por la vía que corresponda, aunque no sea la que ha solicitado el litigante, aunque el litigante se equivoque. El ejemplo más concreto es cuando se pide que algo se conozca en un proceso abreviado, pero no es el abreviado el cauce que legalmente le corresponde, sino el común. Entonces, en base a ese principio contenido en el artículo 14, el juez puede adecuar el proceso y darle la tramitación que le corresponda. Lo mismo, en mi humilde opinión, podríamos sostener para contestar esa inquietud o esa duda que usted planteaba. Algo así como, ¿cuándo tiene que ser ejecutivo un proceso? ¿Cuándo tiene que ser de inquilinato? ¿Cuándo tiene que ser simplemente abreviado o común? ¿Cuándo posesorio? ¿Cuándo monitorio? Es decir, a la luz de las resoluciones que leemos en la jurisprudencia de los tribunales, pues uno se queda, caramba, si los mismos jueces tienen tantas dudas, ¿cómo no lo va a tener uno como litigante? Entonces, claro, nosotros tenemos, digamos, la guía o la ilustración que nos da la ley, los códigos. Y por eso es que nos familiarizamos con ella y leemos, como quien dice, los ámbitos de aplicación de los distintos procesos, ya sean declarativos o especiales. Y allí es donde más o menos, poco a poco, y con la ayuda a veces de los jueces mismos, pues vamos aprendiendo cuándo tendría que ser en un tipo de proceso y cuándo en otro. Por vía de ejemplo, si usted cuenta con un instrumento que trae aparejada ejecución, que tiene fuerza ejecutiva, es decir, con un título ejecutivo, entonces usted está habilitado para iniciar un proceso ejecutivo. Pero si no tiene un título ejecutivo, sino que lo que tiene es un título de ejecución, fíjense bien que no es lo mismo título ejecutivo que título de ejecución. Si el que usted tiene, repito, no es un título ejecutivo, sino un título de ejecución, entonces lo que tiene que hacer es solicitar la ejecución forzosa de la obligación contenida en ese título. Ahora,
Si usted no es dueño o propietario y la posesión le ha sido perturbada o estorbada o embarazada o privada, quitada, sustraída la posesión, entonces usted está facultado para iniciar un proceso posesorio. Repito, porque usted no es dueño o propietario, sino que es poseedor y esa posesión le está siendo perturbada. Ahora, el que usted no sea el dueño, como que dice, no es un óbice, porque también podría el dueño, que también es poseedor, iniciar una acción posesoria. Es decir, hay personas que son dueñas y poseedoras al mismo tiempo. Entonces, si a ese dueño la posesión le está siendo estorbada o perjudicada o quitada, siendo dueño y poseedor, puede perfectamente iniciar una acción posesoria a través de un proceso posesorio. Ahora, pero también hay personas que no son dueñas, sino que son poseedoras solamente. Repito, hay personas que no son dueñas, son poseedoras. Ellas pueden también iniciar una acción posesoria por medio de un proceso posesorio. Ahora, si usted es dueño y la posesión le ha sido quitada, también puede iniciar lo que se conoce como la acción de dominio o acción reivindicatoria, que eso tendría que ser en un proceso declarativo, ya sea común o abreviado, dependiendo la cuantía, que es otro criterio para determinar la clase de proceso que se va a iniciar. Si lo que usted tiene en sus manos es un contrato escrito de arrendamiento y, fíjese bien, el destino de ese arrendamiento es uno cualquiera de los 4 que aparecen en el artículo 1 de la ley de inquilinato, entonces usted puede iniciar un proceso especial llamado proceso de inquilinato. Y repito, si el destino de ese arrendamiento es uno cualquiera de esos 4 que aparecen en el artículo 1 de la ley de inquilinato y que conste. Eso es gracias a una resolución de corte en pleno, porque según el código, el proceso de inquilinato solamente es cuando el destino es vivienda. Es lo que les digo, que muchas veces, a pesar de la aparente claridad de la ley, la corte sale con una cosa diferente, pero ni modo, donde manda capitán, no manda marinero. Ahora, ya dijimos proceso declarativo, ya sea común o abreviado, dependiendo de la cuantía. Si supera los 25,000 colones o su equivalente en dólares, es común. Si no lo supera, es abreviado. Hablamos del posesorio, hablamos de inquilinato. Hoy, del ejecutivo también. Hoy nos queda hablar del monitorio. Miren, el proceso monitorio no es que sea nuevo, es decir, una novedad, algo que se inventó hace poco, hace 10, 15, 20 años. No, es antiquísimo. Ese viene desde la Edad Media, el proceso monitorio. Pero, de alguna manera, las legislaciones no lo habían adoptado, quién sabe por qué, sino hasta épocas bastante recientes. Y por cierto, eso incluye países de avanzada como España y otros países europeos. Entonces, nosotros no lo teníamos regulado en lo absoluto, sino hasta la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el 1 de julio, si mal no recuerdo, del 2010. Ya va a cumplir 11 años, o sea, no es tan nuevo tampoco. Pero antes de esa fecha, nosotros no teníamos regulado el proceso monitorio. Entonces, hay algunos autores, incluso
en una resolución de cámara, de esas que les acabo de colocar, aparece, piensan que no se puede iniciar proceso monitorio si el documento que usted tiene es ejecutivo. Es decir, para algunos autores y para esta Cámara, aunque creo que la Cámara está equivocada en ese punto, si usted tiene un documento y ese documento es ejecutivo, para estas personas, usted no podría iniciar con él un proceso monitorio, sino que tendría que iniciar un proceso ejecutivo, porque el documento que usted tiene en su poder es un documento que tiene, digamos, esa fuerza o ese carácter de, como quien dice, poder iniciarse con él un proceso ejecutivo. Ahora, para estos autores y la Cámara, el documento para que usted pueda iniciar un proceso monitorio no tiene que ser ejecutivo. Y allí es donde, digamos, que encontramos algunos de los valladares teóricos para poder entender cuándo es que podemos iniciar un proceso monitorio. Lo otro que hay que decir con relación a este asunto es que en la legislación comparada hay dos tipos de proceso monitorio. A uno se le llama monitorio puro y al otro se le llama monitorio documentado. Nosotros como país elegimos u optamos por el monitorio documentado, lo que significa que no se puede iniciar en El Salvador un proceso monitorio si usted no tiene un documento. Ahora, como lo vamos a leer en el código, no importa el formato, el soporte en el cual se encuentre, pero tiene que haber un documento. Entonces, usted tiene que tener un documento que no tiene, digámoslo así, esas características de ser ejecutivo y, por lo tanto, usted puede iniciar con él un proceso monitorio, siempre y cuando se cumplan con lo que podemos llamar los requisitos legales para poder iniciarlo. Ahora, ¿cuál es la característica, llamémosle principal, del proceso monitorio? Pues yo diría que es esa posibilidad de que con la sola vista del documento y que cumpla con los requisitos que la ley establece, se le da una orden, un mandato directo al deudor para que cumpla con la obligación, la cual tiene que ser líquida, vencida y exigible, y que aparece como producto o resultado de una relación jurídica entre el acreedor, que es el que está solicitando la orden o el mandato y el deudor. Además, se requiere que ese documento esté firmado por el deudor o que aparezca que fue firmado por orden de él, o que aparezca algún signo que no haya, como quien dice, ninguna duda. Puede ser un signo gráfico o mecánico, pero algo así como una evidencia de que es suscrito por el deudor. Entonces, una vez que se cumplen con estos requisitos, el juez le da como un plazo junto con una orden al deudor para que le pague directamente al acreedor si así lo prefiere, o para que haga el pago por medio del juzgado. O le da la alternativa de que presente una oposición. Algo así como quien dice, si tú no estás de acuerdo en que le debes a este fulano que dice ser tu acreedor, entonces presenta una oposición. Es decir, cuestiona o di que no estás de acuerdo, oponte, presenta una oposición. Si tú no pagas o si tú no presentas una oposición dentro del plazo que te estoy dando,
le dice el juez al supuesto deudor, entonces vamos a convertir ese documento que me ha presentado tu acreedor, lo vamos a convertir en un título de ejecución y te vamos a ordenar despacho de ejecución, embargo y todas las actividades de ejecución hasta lograr la completa satisfacción del acreedor. Es decir, si tú no dices esta boca es mía y presentas una oposición en el plazo que te estoy dando, entonces vamos a entender que estás de acuerdo, que eres deudor y no nos queda más que ejecutar la obligación de acuerdo con las reglas de la ejecución forzosa previstas en este código. Entonces, con eso en mente, el, abro comillas, deudor tiene algunos escenarios, algunos comportamientos que él puede adoptar. Primero, pagarle directamente al acreedor y reportar el pago al tribunal para que el tribunal archive las diligencias. Segundo, pagar por medio del tribunal. No es que va a llevar, digamos, el dinero y que lo va a depositar allí. No, los juzgados no están autorizados para recibir dinero en efectivo. No, hombre, se pierde ese pisto y para qué le cuento. Lo que hacen es que le dan un oficio dirigido a la colecturía departamental del Ministerio de Hacienda. Y allí hay una cuenta especial que se llama cuenta de fondos ajenos en custodia. En otras palabras, el Ministerio de Hacienda, el Estado mismo, tiene una cuenta especial donde por oficios que le presentan los jueces, allí depositan las cantidades de dinero a la orden del tribunal para que se le dé a la persona que el tribunal estime conveniente en su momento. Entonces, es como una forma de depositar como que fuera en un banco, pues, pero no se manda a un banco, sino que se manda al Ministerio de Hacienda. Entonces, eso es lo que le van a dar al deudor. Un oficio, vaya, mira, aquí está, vaya y deposite esta plata, nos trae el comprobante y entonces vamos a entender que usted ya hizo el pago. Entonces, luego le van a dar otro oficio al acreedor para que vaya al Ministerio de Hacienda y ahí le van a dar su dinero mediante cheque. Y así es como se maneja este pago por medio del juzgado. Pero el deudor tiene una tercera y quizás hasta una cuarta alternativa que tendría consecuencias similares. La tercera es no decir nada. Como quien dice, quedarse callado, no oponerse en el plazo que se le ha dado. O presentarse al tribunal, pero sin manifestar una oposición. Entonces, si él no se opone, entonces es como que no haya comparecido. Es decir, las consecuencias son las que ya les expliqué. Se va a tener por cierto, por válido, por deudor seguro y cierto, y se va a ejecutar. Ese documento se convierte, pues, en un título de ejecución, ya directamente. Ni siquiera ejecutivo, no, de ejecución. Como que dije, ya nos vamos ya a la ejecución, a la parte final. Después de la sentencia viene la ejecución. Entonces ya es de ejecución el título. Pero la última de las posibilidades que el deudor puede utilizar es la de oponerse. Y miren, ni siquiera se requiere una oposición fundamentada o comprobada o comprobable. No, basta con que se oponga. Es decir, basta con un escrito, claro, siempre tiene que llevar la asistencia letrada, ¿no? Siempre tiene que comparecer por medio de un abogado. Pero basta con que diga, no estoy de acuerdo, yo no le debo, eso no es cierto, yo no sé de dónde han sacado ese documento, ese papel es falso, no, yo no le debo ni un 5 partido por la mitad, ni siquiera lo conozco. Es decir,
no importa con qué argumento usted llegue como supuesto deudor, ya eso ya es oposición. Y por el solo hecho de oponerse, entonces el tribunal ya no puede continuar adelante con la ejecución, sino que, y aquí hay una gran incertidumbre, otra vez. Hay un autor a quien a mí me gusta leer porque él es muy inteligente, salvadoreño, por supuesto, es el doctor Parada Gámez, Guillermo Parada Gámez. Él ha hecho un librito por ahí y él opina que cuando hay oposición, prácticamente el proceso monitorio termina, ya no continúa, ya no puede continuar más. Porque, según el código, al haber oposición, el acreedor tiene que presentar una demanda en proceso abreviado. Lo que significa, según este profesor, que el proceso monitorio ya no es tal. Se termina, se acaba y tiene que iniciar un proceso abreviado. Y digo abreviado y no común por la cuantía, porque recuerden que el monitorio no puede sobrepasar de 25,000 colones la cantidad que se reclama, que es el mismo parámetro para dividir un proceso en abreviado o común. Entonces, al no poder pasar de 25,000 colones, entonces tiene que presentar una demanda en proceso abreviado y luego la tramitación continúa según las reglas del proceso abreviado y termina con sentencia de proceso abreviado. Entonces, este autor, repito, piensa que ya no hay más proceso monitorio al presentarse oposición por parte del deudor o supuesto deudor, sino que de ahí comienza un proceso abreviado con todas sus características. Pero la sala de lo civil de la Corte Suprema de Justicia, en una de esas resoluciones que he compartido con ustedes en esta misma semana, opina lo contrario. La sala es de opinión que es el mismo proceso monitorio el que continúa, a pesar, fíjense bien, de la necesidad de una demanda. Pero para la sala es el mismo proceso monitorio que adquiere, como quien dice, una fisonomía un poco diferente, que tiene que ver con el proceso abreviado, pero que sigue siendo monitorio. Bueno, la verdad es que a lo mejor poco importe si el monitorio se termina o si continúa él mismo como abreviado. Poco importa. Pero lo importante es, y aquí quizás sea la enseñanza para nosotros como litigantes, es que si la persona nos consulta, mire, fíjese que me vino este requerimiento de pago, este mandato, porque es un mandato el que le da el juez, se le ordena que pague o que venga y presente oposición. Entonces, si el cliente que nos está buscando como abogados que somos, pues en realidad le debe, y el documento es fidedigno, es válido, está bien, entonces lo que podemos recomendarle es que pague, pues, o que busque con él una fórmula, un arreglo, un acuerdo de pago. Porque eso es lo justo, pues. Si debe, que pague. Pero si no debe, por la razón que sea, entonces habría que presentar oposición y continuar pues con los trámites del proceso abreviado, ese reclamo, esa pretensión y atenerse por supuesto a las pruebas y a su valoración que resulten dentro de un proceso normal. Bien, me alargué un poquito en eso, pero me pareció importante porque la pregunta fue muy clave. Se espera que después de haber cursado estas asignaturas de procesos declarativos,
procesos especiales, por lo menos tengamos una idea, ¿verdad? Tal vez no una idea a la que bruto, ¿verdad? Qué idea más exactísima, no, pero por lo menos que no andemos tan perdidos en cuanto a la, digamos, a la categorización o clasificación de los distintos procesos y cuándo es que podemos intentar el uno o el otro, ¿verdad? Para que no, ¿por qué no decirlo? Podamos caer en alguna situación de mofa o de burla o de ridículo, ¿verdad? Por haber intentado una acción que definitivamente no es la que corresponde. Bien, ¿alguno de ustedes por casualidad tendrá alguna otra pregunta en cuanto a lo que haya leído? Pueden con total libertad preguntar. Vaya, miren, les voy a recomendar unos contenidos de la semana anterior. De hecho, la semana anterior se llamaba el proceso monitorio generalidades. Y aquí están estos videos, miren. Por favor, vean estos videos, porque en ellos, de una manera, a mi juicio, bastante clara, se explican las generalidades del proceso monitorio. Pero, ojo, ojo, véanlos con la conciencia de que esos autores de esos videos no son salvadoreños, ni están explicando el proceso monitorio de acuerdo con la ley salvadoreña. Así que pongan eso tomen eso muy en cuenta para que no se vayan a confundir. Hay uno que es colombiano, creo, mexicano, no recuerdo, y hay otro que es español. Entonces, allá las cosas funcionan un poco diferente, pues. Pero los principios y las generalidades, de alguna manera, podrían coincidir. Así que no dejen de ver, por favor, esos videos, porque también contribuyen a la claridad. Vaya, lo que tenía yo programado para hoy, aparte de contestar sus preguntas, es código, leer código. Así que vamos a tomar la tarde, la actividad de hoy, para leer código. Aquí lo tengo en pantalla y como siempre vamos a auxiliarnos de ustedes mismas. Vamos a ver. Cindy, ayúdenme por favor a leer lo que aparece en pantalla. Cindy Zelaya. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Título cuarto, los procesos monitorios. Capítulo primero, el proceso monitorio por deudas de dinero. Ámbito de aplicación del proceso monitorio, artículo 489. Puede plantear solicitud monitoria el que pretenda de otro el pago de una deuda de dinero, líquida, vencida y exigible, cuya cantidad determinada no exceda de 25,000 colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. Cualquiera que sea su forma y clase o el soporte en que se encuentre, o el que el acreedor justifique un principio de prueba suficiente, en todo caso, el documento tendrá que ser de los que sirvan para acreditar relaciones entre acreedor y deudor, y aun cuando hubiera sido creado unilateralmente por el acreedor, deberá aparecer firmado por el deudor o con constancia de que la firma fue presta por orden suya o incorporar cualquier otro signo mecánico electrónico. Muy bien, Cindy. Muchas gracias. Vaya. Okay. Aquí tenemos ya, tomado del código mismo, lo que podemos llamar los requisitos
o las condiciones o circunstancias que se deben dar para poder iniciar un proceso monitorio. Fíjense bien que el código no le llama demanda, no le llama demanda, le llama solicitud monitoria. Y eso pues es clave, ¿no? Es clave porque a diferencia de un proceso que comienza con una, llamémosle un proceso normal, pues, o diferente del monitorio, que comienza con una demanda, en el caso del monitorio se habla de una solicitud. La deuda en este caso del capítulo primero tiene que ser una deuda de dinero, una deuda de dinero. Ahora, hay un capítulo segundo en este título cuarto que nos vamos simplemente a adelantar un poquito porque también existe lo que llamamos monitorio. Vamos a ver si lo podemos. Aquí está. Se llama monitorio para obligaciones de hacer, no hacer o dar. En otras palabras, que conste, las deudas de dinero son obligaciones de dar. Eso que nos quede claro. O sea, si nosotros tenemos una deuda de dinero y necesitamos ubicarla en la clasificación de las obligaciones de acuerdo con la prestación, las obligaciones, según la prestación, se clasifican en tres: obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Otros autores dicen clasificación de acuerdo con su objeto, es decir, el objeto de la obligación, que es la prestación misma. Es decir, de acuerdo con su objeto o de acuerdo con su prestación, las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. Entonces, una obligación de dinero, de pagar una suma de dinero que se debe, es una obligación de dar. Sin embargo, nuestro código ha dividido, digámoslo así, en dos capítulos el proceso monitorio. Y en el primer capítulo se ha dedicado exclusivamente a las obligaciones de deuda de dinero, que conste, es también de dar. Quiere decir que en el capítulo segundo se contemplan las obligaciones de dar, pero cuando se trata de una cosa específica o genérica, diferente del dinero, que conste. El dinero es una cosa genérica. Eso tampoco lo perdamos de vista. O sea, el dinero es un bien genérico, no es específico, es genérico. Entonces, el capítulo segundo contiene el monitorio para obligaciones de hacer, no hacer o dar, pero dar una cosa distinta del dinero. Porque la obligación de dinero únicamente lo es. ¿Qué me va a modificar? Aquí estamos. Así que por favor tomen en cuenta eso cuando ustedes estén repasando estos artículos. Que en el capítulo primero de este título cuarto, llamado los procesos monitorios, aquí únicamente es obligaciones por deudas de dinero, que como ya les expliqué,
son obligaciones de dar, pero que están excluidas del capítulo segundo, porque aquel capítulo, el segundo, contiene el monitorio por deuda de dar, pero cosas distintas del dinero. Luego sigue diciendo que la obligación tiene que ser líquida, vencida y exigible. Líquida, ¿qué significa? Que la cantidad tiene que estar determinada ya o tiene que ser determinada por simples operaciones matemáticas. Es decir, no puede ser una cantidad en abstracto, una cantidad que no esté especificada, sino que tiene que estar determinada o tiene que ser determinable de una manera muy expedita, muy rápida, sin necesitar otro tipo de actuaciones que no sea una operación matemática. También tiene que estar vencida, lo que significa que no tiene que haber ningún plazo pendiente y tiene que ser por ende exigible, lo que también implica que no haya ni plazo ni condición pendiente. Es decir, una deuda de dinero es líquida, vencida y exigible cuando ya se puede reclamar. No hay ningún obstáculo legal para que se pueda reclamar. Es decir, ya tiene que ser pagada por el deudor y no se ha hecho. Luego, otro requisito es que no debe superar los 25,000 colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos, sin importar la forma y clase o el soporte en que se encuentre. Aquí es como quien dice, ese documento no importa si es un documento privado, no importa si está reconocida la obligación notarialmente, no importa si es en papel o si es en qué sé yo, en cartulina o si es en tela o por decir algo, ¿no? Es decir, o que el acreedor, fíjense este O significa que a lo mejor no tengamos un documento, pero tengamos un principio de prueba suficiente. Esto no deja de dar algún dolor de cabeza también al estudioso del derecho para poder descifrar qué vamos a entender por principio de prueba suficiente. En las resoluciones que he compartido con ustedes, hay dos referencias al principio de prueba, en donde los magistrados aclaran que el principio de prueba tiene que ser, como quien dice, déjenme recordar, tiene que haber sido creado por el mismo deudor, si mal no recuerdo, y tiene que dar una especie de pista o una especie de indicación de que efectivamente la deuda existe. Es decir, un principio de prueba obviamente no es una prueba perfecta o completa, sino es algo que si bien no es una prueba, pero podría conducir a entender que la obligación en realidad existe. Hay por lo menos 3 sentencias en este grupo de sentencias que he compartido con ustedes, en donde lo que se ha presentado es precisamente un principio de prueba que para la Cámara resultó suficiente, mas no así para el Tribunal de Primera Instancia. Se trata de lo que se conoce como comprobante de crédito fiscal. Es decir, lo que tenía
el acreedor en sus manos era un comprobante de crédito fiscal, que es el equivalente a la factura de consumidor final. Pero en el caso del comprobante de crédito fiscal, ese se le entrega a alguien que también es contribuyente, que está registrado como contribuyente al fisco. Es decir, que hizo esa gestión de inscribirse como contribuyente al IVA, por ejemplo, o sea, al impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios. Entonces, estos comprobantes de crédito fiscal fueron utilizados en la demanda como el documento base de la pretensión o de la solicitud monitoria. Y el juzgado declaró la improponibilidad porque para el juez de primera instancia no se cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 489 y por eso declaró la improponibilidad. Obviamente, el acreedor presentó un recurso de apelación, ya que se admite el recurso de apelación ante el rechazo de la solicitud monitoria, y la Cámara hizo un análisis del comprobante de crédito fiscal, hizo una referencia a la obligación que se tiene de emitirlos por parte de un contribuyente a favor de otro, y razonó que si bien no era un documento que pudiera dar una prueba exacta o completa, pero sí lo consideró como un principio de prueba suficiente. Y por eso revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia y le ordenó que continuara con el trámite del proceso monitorio. Sigue diciendo este artículo, y como parte de los requisitos, que tiene que ser un documento que sirva para acreditar relaciones entre acreedor y deudor. Y que aunque hubiera sido creado unilateralmente por el acreedor, deberá aparecer firmado por el deudor. Fíjense que hay otra sentencia allí en ese grupo de resoluciones, que no son muchas, son como 6 o 7 nada más. Hay otra sentencia donde tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara le negaron ese carácter de ser un documento justificativo de un proceso monitorio, porque aparecía una firma en el documento, pero no se pudo acreditar in limine que hubiera sido el deudor quien lo firmó. Es decir, quedó esa duda porque la firma se leía con unas iniciales. Por ejemplo, JBO, la firma. Pero el deudor tenía otras iniciales diferentes. En este caso, el representante legal, porque parece que era una asociación cooperativa o una sociedad. Entonces, por no cumplirse con este requisito de que apareciera firmada por el deudor, no se le dio, digamos, validez a la gestión y la Cámara pues confirmó la improponibilidad que había declarado en primera instancia el juez. Esto de que incorpore algún signo mecánico electrónico, ahí sí que me deja en ascuas a mí. Decir signo mecánico electrónico. Créanme, no tengo ni idea de qué podría ser. Me parece que a lo mejor los redactores del código lo leyeron de alguna legislación de otro país, quizás España misma, en la ley de enjuiciamiento civil,
pero yo en lo personal no se me ocurre, pues, que un deudor pueda tener un signo mecánico electrónico como para ser incorporado en un documento y ya con ese signo entender que es legítimo o que efectivamente el deudor es quien lo ha suscrito. Ahí sí yo me declaro incompetente para poder explicar a qué se refiere con eso. Si alguno de ustedes tiene alguna idea y la quiere compartir, será bienvenida. Bueno, aquí tenemos el 490, que era el que había mencionado ya la compañera, que ya lo comentamos, para conocer de la solicitud. Fíjense bien, otra vez, solicitud monitoria, tendrá competencia exclusiva. Estas son las palabras que a mí me generan confusión, porque para mí exclusivo significa excluyente, excluir a los demás. Si la competencia es exclusiva, pues debería significar que él y solo él es el competente y no otro. Pero repito, la corte en pleno, de repente sale con unos criterios más extensivos de la competencia y han sostenido ante artículos similares que también, por ejemplo, el domicilio de contractual surte fuero y genera competencia. Bien, veamos los requisitos de la solicitud monitoria por deuda de dinero. Carla Gabriela, ayúdeme por favor. Carla Gabriela Viera. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. El proceso monitorio se iniciará con la presencia de una solicitud en la que se dará conocimiento de la entidad del deudor del domicilio o domicilios del acreedor y del deudor o del lugar en que residieran o pudieran ser hallados y del origen y cuantía de la deuda, debiéndose acompañar a la solicitud el documento en que conste aquella. La cuantía que se señale a efectos de requerimiento judicial podrá incrementarse en 1/3 del monto inicial de lo deudado. Muy bien. Gracias, Carla. Vaya, aquí más o menos nosotros podemos tener una idea de cómo redactar para un cliente que nos lo pida esta solicitud. Es decir, repito, no es una demanda, es una solicitud. En algunos países se optó por crear un formulario, una hoja de papel para ser rellenada directamente por el interesado, incluso sin necesidad de un abogado. Miren, a veces podemos toparnos con deudas mínimas, $100, $50, y decirle al acreedor de 50, de $100, que tiene que buscar un abogado. No, hombre, es como decirle, mira, déjalo así, más vas a gastar, más te va a cobrar el abogado. Entonces, en otros países que tienen, digamos, una cultura y tal vez una actitud un poco diferente hacia la ciudadanía, no, hombre, para empezar no se requiere de abogado y se puede manejar a través de un formulario, pues. O sea, llega al juzgado, mira, aquí está este formulario, llénelo. Ahí está, y si tiene dudas, pues aquí le ayudamos a llenarlo. O tal vez colocar en una pared un modelo de cómo llenarlo para que el ciudadano lo pudiera hacer. Bueno, nosotros no nos decantamos por eso, sino que hay que presentar una solicitud y allí incluir la identidad del deudor, obviamente del acreedor, el domicilio o domicilios o del lugar en que residieran o pudieran ser hallados. Esto es lógico. O sea, tiene que identificarse la persona que pretende ser acreedor
y también identificar a la persona que se asume es deudora. Y por supuesto, el domicilio para efectos de competencia. Recuerden que el juez competente exclusivamente, y lo digo entre comillas, es el juez de menor cuantía del domicilio del demandado. Entonces ocupamos el domicilio. O en su caso, dice aquí, el lugar en que residieran. Que conste, domicilio y residencia son cosas distintas. Una persona puede tener residencia en un lugar, pero domicilio en otro. Y también se menciona el lugar en que pudieran ser hallados. Y también incluir el origen y la cuantía de la deuda. Y aquí viene un verdadero valladar, debiéndose acompañar a la solicitud el documento. Vemos pues de manera muy clara que nuestro legislador optó por el monitorio documentado. Es decir, usted si no tiene un documento de cualquier forma y clase y sin importar el soporte en el que se encuentre, entonces no se la van a admitir la solicitud monitoria. Fíjense que hay un caso que me llamó pero poderosamente la atención y ahí está en las sentencias compartidas. Sucedió aquí en San Miguel. Un banco había redactado un documento privado de obligación. Es decir, un documento privado, pero asumo yo que estaba reconocido notarialmente. La verdad no me acuerdo, pero era un documento privado. Viene el banco y lo escanea y lo coloca en una base de datos digital, obviamente la imagen escaneada en una base de datos que digamos es el repositorio que como banco tienen para resguardar los documentos digitalizados. Pues entre ellos el documento privado. Hay un artículo en el Código de Comercio y hay otro artículo en una ley que no me acuerdo el nombre, pero ahí aparece mencionada esa ley y ese artículo en esa sentencia. Les pido que lo busquen. Hay un artículo en el Código de Comercio y en esa ley especial que dice literalmente que la transcripción que se haga de documentos que están digitalizados, siempre y cuando sea certificada por notario, tendrá el mismo valor que los originales. Repito, existe ese artículo en esa ley. Es más, el abogado lo que presentó como documento base de su solicitud monitoria fue precisamente una fotocopia o una imagen impresa en papel, por supuesto, de la imagen que estaba en la computadora. Y le puso allí una razón notarial en la cual certificaba o daba fe de que esa fotocopia era fiel y conforme con su original, el cual él había tenido a la vista a través de la pantalla de una computadora en el banco. Un poco raro, ¿no? Un poco raro. A mí me llamó, repito, poderosamente la atención porque nunca antes yo había visto una actuación notarial en esos términos. Nunca antes. Yo había visto un notario dando fe de un documento
que él no había tenido en sus manos el original, pero que lo había visto escaneado y insertado en una base de datos del banco, que supongo yo se accedió a él por medio de un empleado o ejecutivo bancario que entró con su password, con su usuario. Es decir, tenía todo aquello un carácter de legitimidad, pues, supongo. El juez de primera instancia, que si mal no recuerdo era el primero de lo civil y mercantil de aquí de San Miguel, declaró improponible la demanda. Y la declaró improponible porque, dijo él, el artículo 30 de la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias, que según él era el artículo aplicable a las fotocopias certificadas, dijo el juez que ese artículo requería que el notario tuviera a la vista el documento original y que como resultaba evidente que el notario no había tenido a la vista el documento original, entonces, pues no era una certificación hecha conforme a la ley. Artículo 30 de la ley del ejercicio notarial. Y por eso declaró improponible la demanda. Viene el abogado, ni corto ni perezoso, se va en apelación a la Cámara. Y la Cámara revisa el derecho aplicado por el juzgado de primera instancia y lee los artículos que habían sido invocados por el solicitante en la solicitud monitoria y en la certificación misma, y dice de que efectivamente estamos en presencia de una ley especial y que todos sabemos que la ley especial deroga la ley general. Y dijo que el artículo 30 pues pasaba a ser una ley general para todos los documentos que se iban a certificar por notario, pero que ese artículo de esa ley pues era una ley especial y que tenía que aplicarse con prevalencia sobre la ley general. Y por ende validó la legitimidad, la validez de lo actuado por el notario y por ende del documento y revocó la declaratoria de improponibilidad, ordenándole al juez que continuara con el proceso monitorio. Eso lo pueden ustedes encontrar allí en las sentencias que se les han acompañado. Que por cierto aquí están, ¿ve? Aquí pueden ver ustedes. Aquí van todas, pero algunas de ellas las vamos a ver la otra semana. Esta semana solamente puse las primeras. De hecho, ya les voy a mostrar cómo se llama esa ley. Este es de la sala, este es de la corte en pleno. Este creo que es. Sí, es el Banco Atlántida y declárase improponible la demanda. ¿Y qué más? Vamos a ver. Aquí se menciona deuda líquida, vencida y exigible, soporte documental, cualquiera que fuera su forma o clase. Y quiero ver. Esa ley, hombre, que no la encuentro. Aquí está.
El juez primero de lo civil y mercantil de esta ciudad, al comparar los hechos planteados en la demanda, Chehain, lo pedido en esta y los documentos anexados, advirtió que el documento base de la acción es una copia certificada notarialmente, en donde dice, el notario certificó la autenticidad, fidelidad y conformidad de este documento, lo cual he podido confrontar teniendo a la vista las pantallas de los ordenadores de la entidad bancaria denominada Banco Atlántida, quien se sirve de la solución informática Elo Digital Office, para el almacenamiento digital de información, documentos e imágenes, entre los que se encuentra el documento privado de la obligación que en este acto certifico es auténtico, en base a los artículos 455 del Código de Comercio y el inciso final del artículo 32, y aquí está, de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. Miren, aquí está la explicación del por qué yo nada que ver, pues, o sea, cómo lo iba a ver antes si esta ley de supervisión y regulación del sistema financiero no es una ley con la que yo esté familiarizado, pues. Pero miren, si el notario mismo está citando aquí el artículo y la ley en la razón, ¿por qué diantres el juez de primera instancia no se va a leer estos artículos y resuelve en base a ellos? Sino que dice el artículo 30 de la ley del ejercicio notarial. Es obvio que no resultaba aplicable. Pero bueno, menos mal que por eso hay cámaras de segunda instancia que de alguna manera nos pueden ayudar a corregir cualquier error que se cometa en las instancias iniciales. Veamos Griselda Flores, si nos ayuda por favor con el artículo siguiente. Griselda. Griselda a la una. Bueno. Jamie Aguirre. Ayúdenos usted, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rechazo de la solicitud, artículo 492. Si no se cumplieran los requisitos establecidos en los artículos anteriores, el juez dictará resolución motivada en rechazo de la solicitud, con la cual se pondrá fin al proceso sin perjuicio de que se pueda interponer contra ella recurso de apelación. Muy bien. Fíjense que aquí me estoy dando cuenta que no se menciona la posibilidad de formular una prevención. Yo creería que en aplicación a los principios generales del debido proceso y tutelando también la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia, etcétera, 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 yo creería que antes de dictar esta resolución, rechazando la solicitud, debería prevenirse. Es decir, hacer una prevención al solicitante a efecto de que subsane cualquier situación que el juez considere que no cumple o no reúne los requisitos establecidos en los artículos anteriores. Entonces yo pienso que aunque no lo diga aquí, en esta parte, sino que da a entender que lo tiene que hacer de manera automática e inmediata, yo pienso que los principios rectores de un proceso constitucionalmente configurado recomiendan que se haga la prevención.
Veamos Indira. Vamos a ver si está Indira aquí ahorita. O solo se conectó para después salirse. Indira Bonilla. Ya me imaginaba yo. Aquí estoy. Ajá, enciende el micrófono pues. Ah, vaya, tiene una buena estrategia. Bueno, le voy a creer. A Lorena Lisbeth. Lorena. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ok. Vea, por Artículo favor. 493, ¿verdad? Sí. Admisión de la solicitud y requerimiento de pago. Cumplidos los requisitos que se establecen en los artículos anteriores, el juez admitirá la solicitud y ordenará requerir al deudor para que en el plazo de 20 días pague directamente al acreedor o en el tribunal, o bien que comparezca a formular oposición con la advertencia expresada de que, en otro caso, se procederá a la ejecución. El requerimiento de pago habrá de hacerse necesariamente al demandado personalmente o por medio de esquela en su casa de habitación. Ok, muy bien. Gracias. Vaya. Según este artículo 493, déjenme hacerlo aquí. Ah, es que cambia la página, por eso me lo manda para otro lado. Dice, si los requisitos se cumplen, entonces el juez va a admitir la solicitud y ordenará requerir al deudor para que en el plazo de 20 días pague o que formule oposición, advirtiéndole que si no hace una cualquiera de esas dos cosas, se procederá a la ejecución. Para que tenga sentido, ese requerimiento de pago debe hacerse necesariamente al demandado personalmente. Bueno, mira, a mí no deja de darme algún tipo de sonrisa. Veo que aquí hay una reforma. Me imagino que por ahí puede andar la cosa. Y es que yo veo una contradicción. ¿Cómo puedo yo decir necesariamente al demandado personalmente y a continuación decir por medio de esquela? Es una contradicción. Eso viola una regla lógica de no contradicción, porque o es lo uno o es lo otro, pues. Pero es parte de la idiosincrasia nuestra, o como dicen con más propiedad, idiosincrasia nuestra, idiosincrasia nuestra. La idea aquí es asegurarse, obvio, imagínense las consecuencias de la inactividad. Imagínense las consecuencias de la falta de oposición. No puede sino ser lógico que este requerimiento, esta orden, este mandato de pago se haga necesariamente al deudor personalmente. Personalmente. Claro, me imagino yo que se toparon con que no siempre eso es posible. Me imagino yo que alguien dijo, miren, aquí como que la hemos regado porque no siempre vamos a poder hacer este requerimiento de pago personalmente al deudor. Entonces, metámosle una reforma y con la reforma le dio vuelta a lo que había dicho antes, pues, pero no le cambió la redacción, porque necesariamente, personalmente, y luego, bueno, está bien, pues que no sea personalmente, pero que sí sea en su casa. Ahí es una contradicción. Sin duda hay contradicción. Entonces, me imagino, repito, que esta reforma
es posterior y cambió totalmente la intención del legislador, permitiendo, ante la imposibilidad que no podemos negar de que se haga en persona, que se le deje una esquela en su casa de habitación. Por supuesto, queda abierta la posibilidad, primero, de que vivió allí, pero ya no vive allí. Segundo, bueno, siempre en la misma sintonía, que allí lo que viva es familia que ha quedado aquí en el país, pero que él ya esté fuera del país. Entonces, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos de que va a llegar en tiempo y forma a sus manos esa esquela? O incluso podría alguien de mala fe dar una dirección equivocada y llevarse esa esquela a un lugar que nada que ver con el deudor. Entonces hay tanta tela que cortar aquí que lo que yo les puedo nada más anticipar es que si hay derechos como el derecho de audiencia violentados, pues por supuesto que le queda a salvo al deudor la posibilidad de un amparo para poder hacer valer que esa esquela nunca le llegó, ¿verdad? Y que la ejecución pasaría a ser hasta cierto punto injusta por no haber tenido conocimiento de ese supuesto acreedor. Bueno, ayúdenme ahorita, Madeline. Madeline, con el siguiente artículo. Sería el 494. Buenas tardes. Buenas tardes, Madeline. Pago, artículo 494. Si el requerido paga, lo pondrá en conocimiento del juez con comprobación de dicho pago y éste dictará resolución que ponga fin al procedimiento y ordene el archivo de las actuaciones. Muy bien. Aquí, pues, básicamente le da al juez la pauta para dictar una resolución que ponga fin al procedimiento y en la cual se ordene el archivo del expediente. Obviamente, esta resolución no sería una sentencia, sería un auto definitivo, pero no sentencia. Es decir, siempre y cuando el requerido pague. Aquí le llama requerido, mire, el artículo anterior le llamó demandado. O sea, evidencia pues la misma confusión que existe en el legislador. Requerido es una cosa, demandado es otra. Para ser demandado se ocupa una demanda. Y aquí no hay demanda, hay solicitud. Pero bien, me parece más propio requerido. Veamos ahora Jenny Melanie, por favor. Sí, inactividad del deudor, ejecución, artículo 495. Si el requerido no paga ni se opone en el plazo concedido al efecto, el juez ordenará el embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrir la cantidad, siguiéndose en adelante el proceso por los trámites previstos para la ejecución de sentencias. Muy bien, gracias. Aquí lo que nos está diciendo es lo que el juez tiene que hacer en el caso de que el requerido no pague ni se oponga en el plazo de 20 días que se le concedió a ese efecto. Es decir, ante este escenario, el juez lo que hará es ordenar el embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrir la cantidad contenida en la solicitud. Y de allí va a continuar el proceso monitorio por los trámites previstos para la ejecución de sentencias. Aquí prácticamente el efecto puesto en el requerimiento de pago, la prevención, la advertencia que el juez le hizo al deudor, pues se cumple, ¿no? Y se convierte ya ese documento monitorio en un título de ejecución. Ahora, ¿qué pasaría
si el deudor comparece oponiéndose. Veamos. Arnoldo, lea usted, por favor. ¿Está por ahí, Arnoldo? El 496, ¿verdad? Sí. Si el deudor compadece dentro del plazo formulando oposición, se continuará la tramitación del proceso. Conforme las reglas del proceso abreviado y la sentencia que se dicte tendrá valor de cosa juzgada. A este fin, el solicitante deberá presentar la demanda dentro de los 10 días siguientes. Si no presentare la demanda en este plazo, se pondrá fin al procedimiento, condenándosele en costa. Si la oposición se fundara en una petición, el acreedor se ordenará el embargo y se seguirá la ejecución respecto a la cantidad que se le reconoce como debida. Muy bien. Gracias, Arnoldo. Miren, aquí este es el último de los artículos del capítulo primero, que es el monitorio para deudas de dinero. Si el deudor comparece dentro de los 20 días formulando oposición, se continuará la tramitación del proceso conforme a las reglas del proceso abreviado. Esto ya se los había comentado. En la sentencia de la Sala de lo Civil dice tal cual que es el proceso monitorio el que continúa, que no cambia a proceso abreviado, sino que adquiere una configuración un tanto diferente, pero que sigue siendo proceso monitorio. Y ellos argumentan en su resolución que es precisamente por esto, porque en un proceso abreviado, la sentencia que se dicta no tiene valor de cosa juzgada, pero aquí sí. Ellos ven una diferencia entre el proceso abreviado y el proceso monitorio que continúa conforme a las reglas del proceso abreviado. Y es en este efecto de cosa juzgada. Sin embargo, el otro autor del que les hablé sostiene que si el solicitante debe presentar una demanda, quiere decir que está iniciando un proceso nuevo, un proceso diferente, un proceso abreviado. De tal suerte que si no lo hace, si no presenta la demanda dentro de esos 10 días, entonces ya no hay nada más que hacer. Se pondrá fin al procedimiento, dice la ley. Algo así como quien dice que informe la secretaría de este tribunal si el solicitante presentó la demanda dentro de los 10 días que se le concedieron. Señor juez, le informo que no los presentó. Ok, entonces póngasele fin al procedimiento monitorio y se condena en costas al solicitante. Así tendría que ser según esta redacción. Luego nos da otro pequeño dolor de cabeza cuando dice, si la oposición solo es en una parte, algo así como quien dice, mire señor juez, es cierto, yo le debo, pero le debo 1,000 y quiere que le pague 2,500. Entonces, no, yo lo único que le debo son 1,000. Entonces, aquí dice que hay una plus petición del acreedor. Es decir, él reconoce que le debe 1,000, pero el acreedor está pidiendo 2,500. Entonces, el deudor está reconociendo su deuda, pero de una parte nada más. Para él hay una plus petición. Es decir, se está pidiendo más de lo que se le debe. Entonces, aquí dice de que se va a ordenar el embargo y se va a continuar la ejecución respecto de la cantidad que se reconoce como debida. Ahora, ¿qué hay con los otros 1,500? ¿Qué idea se les ocurre a ustedes? ¿Alguna idea por allí?
¿Qué harían ustedes si son el acreedor de 2.500, pero el deudor solo reconoce 1.000? Scarlett, quiero oír su opinión. ¿Qué haría usted en ese caso? Me repite la pregunta, porfa, es que tengo mala señal y no escuché. Vaya, ahorita se lo repito. A usted le deben 2.500. Presenta solicitud monitoria. Le dan 20 días al deudor suyo para que pague o para que se oponga. Viene él y se opone y le dice al juez, por escrito por supuesto, yo no le debo 2.500, yo solo le debo 1.000. Ok, pregunto, ¿se conformaría usted con esos 1.000? Porque aquí dice que el embargo se va a ordenar por esos 1.000 y se va a continuar con la ejecución respecto de esos 1.000, pero no dice nada de los otros 1.500. ¿Lo va a dejar perder usted? Yo no lo dejaría perder. Entonces, ¿qué va a hacer? Esa es la pregunta del millón. No, no es la del millón, es la de los 1.500. Pues aquí, y esta es la otra contradicción que yo encuentro en la opinión de la sala. Porque aquí prácticamente continúa el proceso monitorio en la fase de ejecución respecto de 1.000. Pero para los otros 1.500, usted tiene que presentar una demanda. Una demanda dentro de los 10 días siguientes. Una demanda conforme al proceso abreviado. Entonces nos vamos a topar con un proceso monitorio que sigue las reglas del proceso abreviado para 1.500, pero el mismo proceso monitorio sigue las reglas de la ejecución para 1.000. Absurdo, totalmente absurdo. Me quedo con la opinión del autor que dice de que el proceso monitorio al haber oposición termina y la demanda inicia un nuevo proceso. En este caso, un proceso abreviado. Bien, si no tienen alguna pregunta, eso es todo por ahora. Pero cualquier pregunta que ustedes tengan es bien recibida. La vez pasada me dijeron, vos les preguntás, pero no les das tiempo. Y yo digo, ¿y aquí ahí no tienen a la mano el micrófono, pues? Algo así como, ¿tienen alguna pregunta? A ver, Indira, ¿tiene alguna pregunta? Vaya, escríbala, la vamos a leer ahí en el chat. Vamos a ver. El caso último que yo planteaba era el que el deudor llega y dice, yo le debo solamente 1.000 y me está reclamando 2.500. Ahí hay una plus petición. Entonces, yo veo una contradicción porque usted no tiene por qué aceptar que solo le debe 1.000 cuando lo que le debe son 2.500. ¿Por qué va usted a dejar perder los otros 1.500? Entonces, aquí prácticamente el monitorio toma dos rumbos. El monitorio. Un rumbo es
que se sigue la ejecución respecto de los 1000 que ha reconocido el deudor. Pero con los otros 1500, usted tendría que presentar una demanda dentro de los 10 días siguientes. Una demanda que tiene que reunir los requisitos del 418, demanda simplificada, y que da la pauta para un proceso abreviado. Para mí tiene más sentido decir que con la demanda inicia desde cero un proceso abreviado y el monitoreo continúa en la ejecución de los 1000 que el deudor reconoció o aceptó que debe. Tiene más sentido concluir que con la oposición el proceso monitorio se termina, se acaba, no hay más que hacer. Ok, llegó la hora de terminar, así que les agradezco por su asistencia y no dejen de ver la grabación de esta videoconferencia, la cual va a estar disponible hasta en la noche, porque hoy no voy a poder subirla así al nomás terminar. Pasen buenas tardes, cuídense mucho, hasta luego.